No, ama la mejor de Johá, bizantina. Johá es, ¿sabes? Cuando los sefaradim vinieron allá y vinieron a Israel, topándose con otros sefaradim de Dishur, Yashan hizo aliar también y Johá. Y ahora es que tiene una vida nueva en Israel. Entonces, dice Johá recibió la letra de reclutación a la izquierda. Le dice a un amigo, yo, ¿esto cuál es? Le dice, no te mires qué es. Es la primera vez. Están mirando solamente si tienes 2 ojos, 2 manos, 2 pies, que no sos culo alegre. Le dice, yo, ¿y cómo lo sé? Mira uno que se echa con muchachas, ¿no lo es? Le dice, muy bueno de saber. Se va de una muchacha, le dice, ¿puedo yo comprobar contigo que no soy culo alegre? Le dice, con la mano, le da un chamar. Johar se retorna al amigo y le dice, hombre, ¿qué modo de consejo que me dates? Le dice, ¿de qué? Le dice, porque me fue, la demandé a una, si puedo comprobar con ella, me dio un buen chamar. Le dice, ¿loco sos Ansina directamente la demandaste? Le dice, sí. Le dice, mira esto, que no puedes cortar la rama sobre la cual estás asentado. Le dice, ¿qué tiene que ver la rama con la muchacha? Le dice, nada. Este se va, Johá, para entender mejor. Se sube sobre un árbol, se asienta en una rama y empieza a cortarla. Pasa por ahí un jajá. Le dice, abre Johá, vas a caer. Le dice, ¿para cuál que caiga? Muy bien asentado. Le dice, ama no puedes cortar la rama sobre la cual estás asentado, te vas a caer. Le dice, ¿para cuál que caiga? Bien asentado. Le dice el jajam, bueno, como quieras. Pasó el jajam, Johá continuó con lo suyo, cayó. Cayó, dice, adiós, este era un profeta. Va corriendo por detrás de él, le dice, señor profeta, señor Naví, ¿cuándo me voy a morir yo? Le dice el rubí, ¿dónde que sepa yo cuándo te vas a morir tú? Le dice, ¿y cómo supiste cuándo me voy a caer? Le dice el rubí, ¿sabes qué? Una vez que te señala la nariz y te señalan los dedos, si están entesados es que ya te morites. Le dice, oh, va a sustonar, ahora lo manco lo sé. Pasaron unos cuantos meses, unos cuantos años, un día de una nieve muy fuerte, Johá tiene una bajada, se toma por la nariz, adiós, entesada. Los dedos entesados. Dice, me morí no me titino. Se estira en bajo. Se estira en bajo, pasan por ahí 2 judíos, lo ven estirado, dicen, met misvá. Lo levantan para lo llevar a Bet Haim. Lo llevan al Bet Haim, llegan a un lugar, uno dice vamos a la derecha, el otro dice vamos a la izquierda. Empiezan a pelear, los judíos 3 keilot, dice el bueno de Johá, dice yo cuando era vivo siempre iba a la izquierda. Le dicen, ¿vivo sos? Dice, ¿quién yo? No, muerto. Le dicen, ¿cómo hablas entonces? Dice, yo un muerto fresco, de ainda no me explicaron nada. Dice, mira, si hablas, entonces es que sos vivo, no sos muerto. Dice, no, yo muerto. Dice, ¿cómo sabes que sos muerto? Dice, les dice, me dijo tal y tal jajam. Bueno, se fueron, lo llamaron al jajam, viene el jajam, dice, Johá, hijito, dime, de criatura al verdad, ¿te fuiste? Dice, sí. Dice, los Icarei Hadat, los principales de la religión, ¿empezaste? Dice, sí. Dice, los 13, todos los 13, dice, sí. Dice, el doce, ¿te acuerdas? Tejiat Metim. Le dice, sí. Dice, bueno, eras muerto y ahora te aguantaste. Dice, le beso las manos. Pasaron unos cuantos meses y el Johá se echa de un ponte muy alto en un río muy estrecho y la gente le da un paras. Pasa por ahí aquel jajam, le dice, mira, Johá, esta cosa no es muy sigiluda. Te estás echando de este carar de altura y todo esto por este carar de paras. Un día te va a volar el viento, vas a caer sobre una piedra y te vas a morir. Dice, Johá, a mí que me sale, me muero, me aguanto. Le dice el jajam, mira, te voy a decir una cosa. Todo el tiempo que uno está vivo, es muy culay de levantarse de muertos. Una vez que se muere, se hace mucho más complicado.